1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros, que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esta curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental don Pedro Figari, la buena prosa cimarrona del también oriental don Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos en la guerra de secesión, los 3.300 millones gastados en pensiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición del diccionario de la Academia, el impetuoso filme Aleluya, la fornida carga a la bayoneta llevada por Soler al frente de sus pardos y morenos en el Cerrito, la gracia de la señorita de Tal, el moreno que asesinó a Martín Fierro, la deplorable rumba en Manicero, el napoleónico arrestado y encalabozado de Toussaint-Louverture, la cruz y la serpiente de Haití, la sangre de las cabras degolladas por el machete del Papaloy, la habanera madre del tango, el candombe. Además, la culpable y magnífica existencia del atroz redentor Lazarus Morel. Así comienza Historia Universal de la Infamia de Borges, y en estos primeros 2 párrafos del primer relato, el atroz redentor Lazarus Morel, ya podemos ver muchas de las características del autor que están en toda su obra: la forma de adjetivar, la larga enumeración, el sentido del humor, esa fina ironía, y todo para presentar al protagonista de este primer relato, que es el traficante de esclavos, Lazarus Morel. En la obra de Borges en general, y en este libro en particular, se toman personajes secundarios, marginales, y se les da un tratamiento de protagonistas, de héroes, se los narra como tales. Historia Universal de la Infamia es un libro que se publica en 1935, en la década argentina, que después se conoce como la década infame. Alguien dijo que fue Borges el que involuntariamente le puso ese nombre. Es un libro, en la obra de Borges lo podemos ubicar un poco a mitad de camino, como una bisagra si se quiere. Él ya había publicado, Fervor de Buenos Aires, otros poemarios, ensayos también. Todavía no era el Borges cuentista. Este es el libro en el que está el famoso cuento El hombre de la esquina rosada. Ya vamos a hablar de él. Pero todos los primeros son relatos, ¿no? Como decíamos, se toman unos personajes, hechos de la historia, se le cambian datos, algunas otras informaciones para hacer estas ficciones. En el prólogo de la edición del 54, el mismo autor dice: son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar ajenas historias. Son todas historias cruentas, sangrientas, donde se tratan los temas que le interesan siempre a Borges y que se repiten a lo largo de su obra: el coraje, el honor, el destino. Hay una presencia también, ahí se mencionó el cine, el film Aleluya. A lo largo del libro vamos a ver también que hay otras menciones al cine de la época que está bastante presente, y la idea de la representación, de la ficción también. Tiene otro prólogo, el de la primera edición, donde habla de algunas influencias británicas, Chesterton, Stevenson, y una frase para destacar que dice:
Los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos autores. También hay una dedicatoria en inglés muy bonita. Y en los relatos vemos a Lazarus Morel, el Redentor, la historia del impostor inverosímil, donde también vamos a ver más características propias de Borges. Si seguimos con la adjetivación, podemos encontrar el Hipálague en el primer relato, donde dice fumando pensativos cigarrillos, ese pensativo que habla del fumador, no del cigarrillo, lo que sí es el Hipálague. O el famoso oxímoron también, el impostor dice que la madre lloraba lágrimas felices en su reencuentro. Está la viuda Chin, pirata. Acá es interesante porque aparecen las mujeres como protagonistas en el mundo de piratas. Una de ellas, dice, fue Mary Read, que declaró una vez que la profesión de pirata no era para cualquiera y que para ejercerla con dignidad era preciso ser un hombre de coraje, como ella. También va a aparecer la mujer en El hombre de la esquina rosada. Vamos a ver. Otro de los relatos, El asesino desinteresado, Bill Harrigan. Vale la pena leer algunos fragmentos de este. Vamos a ver. Hacia 1859, el hombre que para el terror y la gloria sería Billy the Kid nació en un conventillo subterráneo de Nueva York. Dicen que lo parió un fatigado vientre irlandés, pero se crió entre negros. En ese caos de caatinga y de motas gozó del primado que conceden las pecas y una crencha roja. Practicaba el orgullo de ser blanco. También era esmirriado, chúcaro, soez. A los 12 militó en la pandilla de los Sweet Angels, divinidades que operaban entre las cloacas. En las noches con olor a niebla, quemaba energías de aquel fétido laberinto, seguían el rumbo de algún marinero alemán. Lo desmoronaban de un cascotazo, lo despojaban hasta de la ropa interior y se restituían después a la otra basura. Los comandaba un negro encanecido, Gashauser Jonas, también famoso como envenenador de caballos. Tales fueron los años de aprendizaje de Bill Harrigan, el futuro Billy the Kid. No desdeñaba las ficciones teatrales, le gustaba asistir, acaso sin ningún presentimiento de que eran símbolos y letras de su destino, a los melodramas de cowboys. Esto también es algo que se repite en otros cuentos, en otros textos de Borges, la idea del personaje que ve la ficción sin conciencia de que se está viendo a sí mismo. La historia, que a semejanza de cierto director cinematográfico procede por imágenes discontinuas, propone ahora la de una arriesgada taberna, que está en el todopoderoso desierto, igual que en el alta mar. El tiempo, una destemplada noche del año 1873, el preciso lugar, el llano estacado. La tierra es casi sobrenaturalmente lisa, pero el cielo de nubes a desnivel, con desgarrones de tormenta y de luna, está lleno de pozos que se agrietan y de montañas. En la tierra hay un cráneo de una vaca, ladridos y ojos de coyote en la sombra, finos caballos y la luz alargada de la taberna. Adentro, acodados en el único mostrador, hombres cansados y fornidos beben un halcón pendenciero y hacen ostentación de grandes monedas de plata, con una serpiente y un águila. Un borracho canta impasiblemente. Hay quienes hablan un idioma con muchas eses, que ha de ser español, puesto que quienes lo hablan son despreciados. Bill Harrigan, rojiza rata de conventillo, es de los bebedores. Ha concluido un par de aguardientes y piensa pedir otro más, acaso porque no le queda un centavo. Lo anonadan los hombres de aquel desierto, los ve tremendos, tempestuosos, felices, odiosamente sabios en el manejo de la hacienda cimarrona y de altos caballos. De golpe hay un silencio total.
solo ignorado por la desatinada voz del borracho. Ha entrado un mexicano más que fornido, con cara de india vieja, abunda en un desaforado sombrero y en 2 pistolas laterales. En duro inglés desea las buenas noches a todos los gringos hijos de perra que están bebiendo. Nadie recoge el desafío. Bill pregunta quién es y le susurran temerosamente que el Dago, el Diego, es Belisario Villagrande de Chihuahua. Una detonación retumba enseguida. Parapetado por aquel cordón de hombres altos, Bill ha disparado sobre el intruso. La copa cae del puño de Villagrana, después el hombre entero. El hombre no precisa otra bala. Sin dignarse a mirar el muerto lujoso, Bill reanuda la plática. De veras, dice, pues yo soy Bill Harrigan, de Nueva York. El borracho sigue cantando, insignificante. Ya se adivina la hipótesis. Bill concede apretones de manos y acepta adulaciones, hurras y whiskies. Alguien observa que no hay marcas en su revólver. Billy the Kid se queda con la navaja de ese alguien, pero dice que no vale la pena notar mexicanos. Ello acaso no basta. Bill esa noche tiende su frazada junto al cadáver y duerme hasta la aurora, ostentosamente. De esa feliz detonación, a los 14 años de edad, nació Billy the Kid el héroe, y murió el furtivo Bill Harrigan. El muchachuelo de la cloaca y el cascotazo ascendió a hombre de frontera, se hizo jinete, aprendió a estribar derecho sobre el caballo a la manera de Washington o Texas, no con el cuerpo echado hacia atrás, a la manera de Oregon y de California. Nunca se pareció del todo a su leyenda, pero se fue acercando. Algo del compadrito de Nueva York perduró en el convoy, pero en los mexicanos el odio que antes le habían inspirado los negros, pero las últimas palabras que dijo fueron malas palabras en español. Aprendió el arte vagabundo de los troperos, aprendió el otro, más difícil, de mandar hombres. Ambos lo ayudaron a ser un buen ladrón de hacienda. A veces las guitarras y los burdeles de México lo arrastraban. Con la lucidez atroz del insomnio, organizaba populosas orgías que duraban 4 días y 4 noches. Al fin, asqueado, pagaba la cuenta a balazos. Mientras el dedo del gatillo no le falló, fue el hombre más temido, y quizá más nadie, y más solo, de esa frontera. Garrett, su amigo el sheriff que después lo mató, le dijo una vez: «Yo he ejercitado mucho la puntería matando búfalos». «Yo la he ejercitado más matando hombres», replicó suavemente. Los pormenores son irrecuperables, pero sabemos que debió hasta 21 muertes, sin contar mexicanos. Durante 7 arriesgadísimos años practicó ese lujo, el coraje. Y después narra el final de Billy the Kid. Este relato es tremendo, es de mis favoritos del libro. Vemos que los distintos relatos tienen un mismo narrador, ¿no? Manejan el mismo estilo, el mismo registro. Tenemos después a las pandillas de Nueva York, el tintorero enmascarado. Acá hay otro elemento, una frase que se repite casi textualmente en otros cuentos, libros, ensayos o otros textos de Borges. Dice: «La tierra que habitamos es un error, una incompetente parodia. Los espejos y la paternidad son abominables porque la multiplican y la firman». Es como una frase para poner en una taza o en un cuadrito en tu lugar de trabajo y que nadie te joda con buenas vibras y ese tipo de cosas. El hombre de la esquina rosada. En la primera edición, por lo menos la del 35, es el texto que cierra el libro, después de que pasamos por los traficantes de esclavos, los piratas del Caribe, las pandillas de Nueva York, distintos puntos geográficos, ¿no? Terminamos en el Río de la Plata, en los criollos, con este cuento que
de alguna manera es una anticipación del Borges que va a venir después, el cuentista de sus libros más famosos, el Aleph, Ficciones y demás. Comienza a mí tan luego a hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes, claro que le falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Bueno, acá ya vemos que está en un lenguaje gauchesco, es un narrador distinto al de los relatos anteriores. Aparece la segunda persona, donde dice a ustedes, también la primera, hace un uso del nosotros bien interesante. En general cuenta toda la historia como un testigo, ¿no? Aunque al final vamos a ver que termina siendo clave en esa historia que cuenta el narrador, que, bueno, es por eso por lo que funciona el texto, por la construcción que hace este narrador, que hace que al final sea inesperado de alguna manera. Ya desde las primeras líneas da bastante información. Dice que a Francisco Real lo vio 3 veces en una misma noche, que esa noche terminó con la lujanera, que era la mujer de Rosendo Suárez. El cuento trata sobre la muerte de Francisco Real. Rosendo Suárez, que es otro personaje, era como el guapo, como el capanga del lugar. Se encuentran en esa pulpería donde suceden estos hechos confusos. La lujanera, bueno, es otro personaje femenino, muy fuerte, está al lado de este Rosendo, de este hombre fuerte, el guapo, que después se termina yendo, no, cuando aparece Francisco Real, este forastero, que llega de alguna manera, pero provoca la pelea en el lugar, y termina con el narrador, que termina siendo inesperadamente el que mata a Francisco de Real, ¿no? Y que la lujanera se termina yendo con él, ¿no? Como que sigue al más guapo, al más fuerte. Tiene algunos pasajes muy buenos el cuento, que necesitó un fino trabajo de relojería, como para leerlo y releerlo. Va dejando a lo largo del texto todos los indicios para poder interpretar bien el final, ¿no? Eso, bueno, es lo que, como decíamos, anticipa al Borges cuentista, a sus cuentos más complejos, más eruditos, mejor logrados arquitectónicamente. Y tiene, por ejemplo, el final, donde vuelve a aparecer la segunda persona, el narrador dice: entonces Borges volví a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí, en el chaleco, junto al sobaco izquierdo, y le pegué otra revisada despacio, y estaba como nuevo, inocente, y no quedaba ni un rastrito de sangre. Ese Borges, personaje que aparece en el libro, que le habla el narrador, bueno, también va a ser algo característico, un sello personal del autor. Historia Universal de la Infamia, que es un libro prescindible para leer, incluso para los que no leyeron por ahora,
nada de Borges es un buen libro para empezar. Hasta la próxima.